Lo siento, chico. El eco de la voz de Lugnatas retumbaba en aquel oscuro, y aparentemente infinito, espacio vacío donde Ash Ketchum flotaba. ¿Acaso esto es lo que se siente al morir? Se preguntaba para sus adentros. En aquel sitio, Ash no sentía miedo ni odio o nerviosismo. Tampoco sentía felicidad. El mismo vacío que se imponía ante sus ojos, ocurría en su interior. Ash forzó su mente al extremo para recordar los instantes previos a su muerte. El sonido de un disparo. Su estómago siendo destrozado. La voz de Lugnatas llegando como un susurro a sus oídos. ¿Por qué Natas había hecho algo así? Aunque quien ocupaba todos sus pensamientos era Pikachu. Aunque Ash tuviese que recorrer por días, meses o años aquel espacio infinito, lo haría si eso lo llevara a reencontrarse con Pikachu. Lentamente, la oscuridad de aquella zona de vacío fue tomando una tonalidad rojiza, al mismo tiempo que Ash abandonaba su apatía para comenzar a sentir un odio visceral, al que luego lo acompañó un desesperante apetito por carne humana o de Pokémon. Ash sintió como su cuerpo comenzaba a sufrir de espasmos y como su visión era rodeada de un enceguecedor rayo blanquecino. El antiguo entrenador de Pueblo Paleta hizo todo a su alcance para no ser rodeado por aquella luz. Sabía que, si perdía el conocimiento una vez más, despertaría como un zombi. Similar a los segundos previos de su muerte, el último pensamiento de Ash Ketchum fue sobre su amado Pokémon eléctrico. El humo de los incendios que rodeaban Isla Faradio se mezclaba con la extraña bruma rojiza que rondaba por los cielos, un efecto secundario de la antena transmisora del equipo Rocket. Ash Ketchum se sorprendió al notar que su visión le indicaba que se encontraba de pie. Pese a que su cuerpo ignoraba las órdenes que su mente le daba, Ash se sentía confundido por esto último, ya que su mente continuaba activa. Durante los primeros días del apocalipsis zombie, Ash solía preguntarse, e incluso teorizaba con el profesor Rouco Tesla, sobre qué pensarían los zombies o si estos en el fondo conservaban algún recuerdo o conciencia de su vida pasada. Ash notó cómo su cuerpo comenzaba a moverse hacia un costado de la azotea, al mismo tiempo que un extraño aroma rodeaba su nariz y potenciaba su única sensación corporal. El apetito. Por lo visto, no solo su olfato había aumentado, sintiendo la esencia de seres vivos a varios metros de distancia, sino que también lo había hecho su vista, ya que, similar a unas gafas infrarrojas, Ash observaba a la perfección todo rincón oscuro de aquel sitio. Si no estuviera muerto, esto sería bastante cool, pensó Ash para sus adentros. No es momento para pensar en esto. Concéntrate, Ash, comenzó a repetirse a sí mismo. Ash no sabía cuánto tiempo duraría su conciencia dentro de su fresco cadáver, del cual colgaban parte de sus intestinos producto del disparo recibido a sus espaldas. Natas, intentó murmurar Ash, pero solo un débil gruñido se oyó en el exterior. No puedo hablar ni tampoco controlar mi cuerpo, comenzó a desesperarse el entrenador de Pueblo Paleta. Concéntrate, Ash. Maldición, debes concentrarte. Con un esfuerzo sobrehumano, Ash comenzó a notar cómo su cabeza giraba lentamente hacia la dirección que su mente le ordenaba. Iluminado por los débiles rayos de la luna, el cadáver inerte de Pikachu yacía rodeado de un charco de sangre. En su interior, Ash comenzó a gritarle a su cuerpo que se acercara hacia su Pokémon. Lentamente, sus pies comenzaron a moverse hacia aquella dirección, dando lentos y pesados pasos. Sin darse cuenta, y en medio de sus pisadas, Ash dejó impresa su huella manchada de sangre en su vieja gorra de aventuras, la cual salió despedida por una fuerte corriente de viento, perdiéndose de vista. Ash Ketchum finalmente quedó frente al cuerpo de su Pikachu. Su miedo inicial, de que su cuerpo intentara devorar el cadáver de su Pokémon, rápidamente se borró al notar cómo Pikachu lentamente abría sus ojos. A diferencia de todos los zombies que habían visto hasta el momento, los ojos de Pikachu no emanaban un brillo rojizo, sino un color verde claro.
Ash no lo sabía en aquel momento, pero sus ojos también emanaban el mismo peculiar color. Un débil y profundo gruñido sonó del interior del zombi de Pikachu, en reemplazo de su adorable forma de comunicarse en el pasado. Para sorpresa de Ash, Pikachu, con parte de sus intestinos aún colgando de su herida abierta, dio un fuerte salto hasta colocarse en el hombro de su entrenador. Sitio donde permaneció inerte. ¿Acaso Pikachu también tendrá conciencia de sí mismo? Se preguntó confundido Ash, quien se lamentaba de no poder comunicarse de forma clara con su Pokémon. El golpeteo de una puerta cercana llamó la atención de ambos. Ash, ahora con algo más de facilidad, logró guiar su cuerpo hasta la pequeña compuerta que comunicaba con el interior de la planta donde se encontraban. Mueve la mano. Mueve la maldita mano, comenzó a dictar la consciencia de Ash, una y otra vez por sobre su cuerpo. La débil y pálida mano de Ash lentamente comenzó a apoyarse sobre el picaporte de la compuerta, para acto seguido girarla lentamente. Ash logró alejarse unos pasos, al mismo tiempo que un reducido grupo de zombies salía a toda velocidad del camino de escaleras que conectaba con el resto de pisos de la planta. Los muertos vivos, confundidos al notar que fue Ash quien abrió la puerta, se relajaron rápidamente y comenzaron a caminar sin rumbo alguno por el sitio. Ash, sintiéndose confundido por lo extraño de la situación, caminó pacíficamente entre los muertos, dirigiéndose hacia el piso donde se había ocultado unas horas atrás. Al llegar a este, Ash notó, con algo de pena, un enorme charco de sangre seca en el sitio donde había visto por última vez a su viejo amigo Mark Kissinger. Por lo visto su amigo ya se había convertido, y su cadáver rondaba por algún sitio de la isla. Ash y Pikachu se sintieron atraídos al unísono por un olor peculiar que les parecía familiar, y sin nada más que hacer en aquella planta, comenzaron a abrirse paso entre el resto de muertos hasta finalmente abandonar la planta. Ash se detuvo frente a una vieja tienda de ropa ubicada a 3 cuadras de la planta potabilizadora. Con algo de curiosidad, su vista se enfocó en el vidrio roto del sitio, donde no solamente notó cómo parte de sus órganos internos colgaban de su destruido estómago, sino que, además, como los ojos de Pikachu y los suyos brillaban con violencia, emanando un color verde radioactivo. Un sonido dentro de la tienda provocó el gruñido automático de Ash, al mismo tiempo que el mismo sentimiento de hambre que tuvo antes de despertar como un zombi. Abriendo de forma sigilosa la puerta de aquella tienda, Ash se arrastró con lentitud hacia sus oscuras fauces. Un débil sonido podía oírse dentro de aquella tienda, al mismo tiempo que aquel peculiar olor se hacía más fuerte. Ash finalmente detuvo su paso, ocultándose en medio de una sección de chaquetas para entrenadores. A pocos metros suyos, la figura del viejo líder de los prisioneros, quien había logrado huir del destruido centro Pokémon, comía desesperado de una lata que había encontrado dentro del sitio. Varios recuerdos comenzaron a invadir la mente de Ash. Frente a sus ojos se encontraba el culpable de la muerte de sus viejos amigos Mei y Max, al igual que de Carla y de otros supervivientes. El líder se sobresaltó al oír el potente gruñido que Ash lanzó a sus espaldas, al mismo tiempo que algunos muertos, curiosos por aquel sonido, comenzaban a entrar a la tienda. Sin tiempo de sujetar su cuchillo, el líder gritó de dolor mientras Ash Ketchum le daba una mortífera mordida en el hombro. Al mismo tiempo, Pikachu se abalanzó hacia su rostro, arrancándole con violencia parte de su nariz. El sujeto, con la sangre cubriendo su visión, gritaba de dolor mientras lanzaba su cuchillo hacia todos lados. Ash se alejó lentamente, al mismo tiempo que oía los débiles dientes de su Pokémon morder la nariz amputada de aquel criminal. En cuestión de segundos, todo tipo de infectado se abalanzó sobre el sujeto, haciéndose un festín con su carne y órganos. Ash, quien por unos segundos sintió la irresistible necesidad de lanzarse hacia el cuerpo del líder, logró reprimirse y continuar su camino por las calles de la isla Faradio.
mientras parte de los restos de la nariz del criminal se caían de la herida abierta de su Pokémon, Ash pensaba para sus adentros que Pikachu no merecía aquello. Si tan solo le hubiese hecho caso, podría haber llevado una vida en relativa calma en el rancho, incluso pudiendo ser enterrado en el viejo cementerio de Pokémon que el entrenador de Tesla tenía allí. Otra peculiar fragancia invadió las fosas nasales de Ash, quien con un potente gruñido giró lentamente su cabeza. A pocos metros suyo, Oshawott lloraba completamente desconsolado al observar en lo que su entrenador, al igual que Pikachu, se habían convertido. Algo desmoralizado, pero aún valorando su vida, Oshawott comenzó a correr algo débil, intentando mantener la distancia entre Ash y él, al mismo tiempo que el zombi de su entrenador, comenzaba a caminar a paso lento hacia él. Eventualmente, Oshawott tropezó y se derrumbó en el suelo. Sin tiempo para ponerse en pie, Oshawott continuó llorando mientras cerraba sus ojos y se preparaba para sentir la mordida de Ash sobre su cuerpo. Tras algunos eternos segundos, el Pokémon levantó lentamente su mirada, confundido por aún continuar con vida. Tanto el zombi de Ash, así como el de Pikachu, se encontraban de pie frente suyo, observándolo fijamente. Oshawott saltó alegre y triste a la vez, hacia la pierna de su entrenador, abrazándolo. El gruñido que Ash le devolvió, provocó que Oshawott nuevamente se alejara de este. Con aquel gruñido, Ash intentaba advertirle que no sabía cuánto más podría reprimir las ansias de devorarlo. Los zombis de la tienda de ropa, acompañados por la versión infectada del líder de los prisioneros, se acercaron curiosos hacia Oshawott. Ash rápidamente abrió sus brazos de par en par. Oshawott, quien al principio no entendía aquello, se dio cuenta que su entrenador buscaba confundir el olfato del resto de muertos, y tras soportar sus náuseas, Oshawott se lanzó hacia los brazos de Ash, quien rápidamente lo aprisionó sobre su cuerpo. Algunos zombis detuvieron su paso, mientras que otros rodearon a Ash, confundidos por la mezcla que su esencia emanaba al mezclarse con la de Oshawott. El Pokémon de agua, temblando de miedo, intentaba no emanar ningún sonido. El ruido de unos disparos a la lejanía provocó que los zombis de la tienda se alejaran a toda velocidad, perdiendo por completo el interés en Ash y sus Pokémons. Tras quedar nuevamente a solas, Oshawott saltó a pocos metros de Ash, donde vomitó con violencia por culpa del pútrido olor que el cadáver de su entrenador comenzaba a emanar. Luego, Oshawott intentó en vano explicarle algo a Ash hablándole en su idioma. Pikachu, quien también lograba controlar sus impulsos, lo oía con atención, entendiendo que Oshawott se había separado del resto del grupo para seguirlo. Oshawott gritó aterrado al notar cómo Ash y Pikachu comenzaban a gruñir con violencia, moviendo sus cabezas para todos lados. El Pokémon saltó a un viejo cesto de basura, aterrado de lo que podría ocurrir. Tanto Ash como Pikachu, tras lograr mantener su mente en calma, y potenciado por sus habilidades diferentes al resto de infectados, habían sentido a la distancia, las ondas de radio de la Torre Rocket. Otra sensación provocó la ira de Ash y Pikachu. Esta vez no había dudas sobre el origen de la esencia que olfateaban. Ash fijó su vista a algunos edificios de distancia, donde divisó al mercenario Lugnata saltar entre las azoteas, al mismo tiempo que cargaba una bolsa con el logo del equipo Rocket en sus espaldas. Ash gruñó con violencia para comenzar a caminar con lentitud siguiendo a su nueva presa. Oshawott, algo confundido y aún asustado, comenzó a caminar a sus espaldas, intentando mantener la distancia. Si mi mente está a punto de desaparecer, la última imagen que quiero tener es la de mis dientes arrancando los intestinos del maldito Lugnatas, pensó Ash para sus adentros.